Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar. Yo sé que tú me vas a hablar. Ayúdame a escuchar, enséñame a entender. Pero papá, hoy llévame a aplicar contigo lo que quieres hablar a mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero que vaya conmigo a Génesis 3, versículo 7. No lo iba a poner acá, pero el Señor me inquietó y quiero que lo leamos juntos. Dice: en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Cuando el día comenzó a refrescar, oyeron al hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra. Queremos entregarte esto que hoy comienza, Señor, que tiene que ver contigo profundamente, Dios. Yo quiero entregarte, amado Rey, esta serie y pedirte que la inquietud que has colocado en nuestro corazón después de la unidad, Señor, sea firmar este fundamento en nuestras vidas. Pero primeramente que sea firmado para nuestra sanidad y nuestra libertad. Y que podamos, Espíritu de Dios, poder caminar de tu mano como el Padre que nos ama. Hoy celebramos en Colombia este día, Señor, que es tal vez una fecha comercial, pero para nosotros es un día importante. Para nosotros celebrarte a ti como Padre es un día que debería ser especial para nuestro corazón, por todo lo que ya has hecho en nuestras vidas. Y por eso te damos gracias, Señor. Te pedimos que quites toda interrupción, que nos dejes concentrarnos en tu palabra y que podamos entender y salir de aquí con un paso firme acerca de tu paternidad, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, esta nueva serie que comienza el Día del Padre se llama La Paternidad de Dios. Y yo quiero decirle, no se pierda los próximos 4 o 5 domingos, porque usted va a tener el privilegio de hacer parte del lanzamiento de uno de nuestros nuevos discipulados, que el Señor nos había inquietado muchísimo, y se llama exactamente así, la paternidad de Dios. Y esto que yo les voy a predicar en introducción va a ser un discipulado en grupos pequeños que usted va a poder trabajar mucho más profundamente. Pero creo que aquí vamos a hablar de algunos principios. El staff les ha pasado una piedrita, ¿cierto? No es para que la tiren, no. Yo vi alguno más de uno ahí haciendo como, esta fue, ¿sí o no? Hay uno como se le sale el ñero que llevan dentro, ¿cierto? Es una piedra, ¿sí? Es una piedra que realmente es un símbolo y es una ilustración que me llamó mucho la atención cuando estaba pensando en esto que quiero compartirles hoy. Porque así como esta piedra simboliza la roca, ¿sí? Simboliza una roca y su material es de una roca firme, ¿sí? Yo quiero que usted se haga en esta ilustración, porque yo le voy a predicar en esta serie de un fundamento del evangelio, ¿sí? El fundamento es una roca. Es decir, el fundamento es algo que usted, quiéralo o no, se va a encontrar en la vida. Él le va a salir al encuentro, y porque es un fundamento, usted no lo puede mover, ¿sí? De hecho, Jesús dice en la palabra que sobre esta roca, sobre el fundamento, edificaría ¿qué? Su iglesia. Pero además de ser una roca, como es un fundamento, piensen que usted no entiende el fundamento, que usted no lo experimenta, usted no lo vive, usted cree que usted está bien, usted cree que tal vez pues no es su problema, ¿ya? Que usted lo tiene resuelto, pero al usted no resolverlo, esto se le vuelve como una piedra, como lo que es, pero como una piedra en el zapato. Yo le voy a pedir que escuche esta prédica con esta piedra en el zapato, ¿sí? Póngase la piedra en el zapato. Póngasela ahí abajo, métasela por el ladito, ¿sí? Si está muy apretado, tranquilo, póngase la piedra ahí al lado. Las señoras que tienen sandalias más fácil, le ponen ahí al ladito y ya se la ponen, ¿sí o no? ¿Por qué le estoy diciendo que haga esto simbólico? Recuerde que esto es simbólico, eso no tiene ninguna mística, ninguna cosa rara. Porque los fundamentos de la Biblia pueden ser o la roca firme y sólida sobre la cual yo crezco en mi vida en Cristo, o pueden ser una piedra en el zapato. Y yo solo les estoy diciendo que se la pongan aquí, la sacan ahora antes de irse, ¿no? No falta el que dice, no, el pastor mío que me fuera con ya para buena suerte. No,
no, no, no. Pero en el simbolismo de esto, lo que yo quiero decirte es que este fundamento, que se llama la paternidad de Dios, puede ser o el fundamento de tu vida, de una vida en Cristo, ¿sí? En libertad, en gozo, en bendición, con dificultades, pero de la mano de Dios. O puede ser tu piedra en el zapato. Y puedes seguir intentando hacer todas las cosas en tu vida y no entender por qué no te salen. ¿Por qué sigues así? Puedes intentar en el área financiera y no te sale. Puedes intentar en el área relacional y no te sale. Y tú dices, pero ¿por qué? Yo ya hice todos los cursos que me dijeron. Porque este es un fundamento. O tú lo tienes como la roca firme, ¿sí? O tú lo tienes como una piedra en el zapato. Y eso es lo que tienes que decidir a partir de hoy en esta serie. ¿Listo? Entonces leía Génesis 3:7 porque aquí fue donde todo se rompió. Aquí está diciendo la palabra que Adán y Eva, después de pecar, tienen miedo, ¿sí? ¿Y qué pasó? Se escondieron. ¿Y se escondieron de quién? De su padre, de su creador. El pecado produce entonces la separación del hombre de su padre, ¿sí? Y ahí es donde se levanta esta piedra fundamental del evangelio de Jesucristo, ¿ya? Para que nosotros la resolvamos. El problema es que cuando tomamos Génesis 3:7 empezamos a entender que el hombre empezó a caminar la vida, su historia, con un vacío. Porque cuando peca y se rompe esa relación, queda un espacio, ¿sí? No sé si han visto alguna vez una ilustración de los matrimonios que ponen el matrimonio, cuando llegan al matrimonio, se casan junticos, después llega el primer hijo, ¿sí? Lo meten ahí al medio, después llega el segundo, lo meten ahí al medio, ¿sí? Y de pronto cuando los esposos se miran ya no se ven, porque están muy lejos. Por eso siempre le digo a los esposos, no, los hijos no se ponen así. Usted se queda junto y los va poniendo al lado, porque si usted se separa, los descuida. Se abre un espacio, queda un vacío. Cuando el hombre se separa de Dios, crea un vacío. Y ese vacío, a través de toda la historia de la humanidad, ha sido una de las encrucijadas de la teología, de la filosofía, de cómo entender la necesidad espiritual del hombre. Porque el hombre, por naturaleza, fue creado espiritual. Dice la palabra en Génesis que el Señor lo creó del barro al hombre. ¿Y qué hizo cuando terminó y lo vio así todo creadito? Sopló vida, ¿sí? El hombre fue creado con hálito de vida, con el hálito espiritual. Pero cuando peca, se separa de ese hálito. Y se genera un vacío que a través de toda la historia se ha llamado el vacío existencial. Y es la necesidad del hombre de aquello que es espiritual. La necesidad del hombre de aquello que no entiende qué es, pero que tiene ahí, ¿sí? Por eso es que usted ve, por ejemplo, que hay ateos de tierra firme, ¿cierto? Porque cuando van en un avión y se va a caer, ¿qué es lo primero que hacen? Orar, ¿sí o no? Sí, son ateos de tierra firme, yo los conozco así. Cuando ya el avión se va a caer, ahí sí empiezan a orar, ¿ya? ¿Por qué? Porque el vacío está ahí, todos tenemos la necesidad de llenarlo, todos. Voy a preguntar, por ejemplo, esto acá. Levanten la mano los que son hijos. ¿Todos? ¿Sí o no? Porque todos como hijos tenemos esa necesidad de llenar ese vacío. ¿Cuál es el problema? Que después de la caída, después del pecado, el hombre intenta llenar ese vacío existencial con muchas cosas que realmente no lo llenan. Lo intenta llenar con relaciones, ¿sí? Lo intenta llenar con dinero, lo intenta llenar con comida, lo intenta llenar con posesiones, con mucho de esto, con mucho de aquello, pero al final cuando termina el vacío es él mismo, ¿sí? Los que hemos llevado una vida desordenada, nos ocupábamos en la noche, llegábamos, pero al llegar a la casa solos, volvíamos a tener ¿qué? El mismo vacío. Usted se puede casar, tener hijos y llegar otra vez a preguntarse y tener el mismo vacío, ¿sí? Porque no lo ha resuelto. Vuelvo y repito, o porque lo tiene como una piedra en el zapato, o porque no ha entendido el fundamento. El mundo intenta llenar este vacío y ha colocado al ser humano, al hombre, en medio de una encrucijada. Y a través de varias cosas ha hecho este vacío mucho más grande. Resumí 3 de ellas que me parecieron muy significativas. La primera de ellas, la tecnología, ¿sí? La tecnología hace hoy un intento por llenar al hombre,
pero al contrario lo que ha terminado haciendo es que lo desplaza. Esta semana iba escuchando noticias cuando pasaron una estadística del crecimiento de lo que es Alexa, Siri y todos sus amigos, ¿sí? Para los que no lo conocen, son estos dispositivos a los cuales usted le habla y le pregunta, ¿sí? No era un fantasma, usted se le hundió el botón y le dijo hola Google. No, no es un fantasma, es el celular que está hablando, ¿sí? Entonces toda esta tecnología es muy interesante. Los que somos amantes de la tecnología nos lleva a eso, pero la tecnología nos deshumaniza y nos hace perder de vista cómo llenar ese vacío. La tecnología termina convirtiéndonos a veces en un simple código de barras, ¿sí? La tecnología nos termina metiendo en un aparatico, en una cajita chiquita y dominándonos, intentando llenar el vacío con lo que no podemos, ¿sí? Una de ellas es la tecnología. La segunda es un poco técnica y se llama el reduccionismo científico. ¿Qué es esto del reduccionismo científico? Es que la ciencia intenta simplificar al hombre, ¿sí? Haciendo aparentemente que el hombre es algo muy básico. Siempre recuerdo a mi profesor de física, ¿sí? Porque es en la universidad donde se siembran todas estas cosas. Y siempre recuerdo a mi profesor de física cuando decía que el hombre no era nada, que éramos demasiado pequeños, muy poco, porque de hecho al nacer ni siquiera podíamos hacer nada, nos tenían que cuidar. En cambio un ternerito tenía que nacer solo y sacar fuerzas de donde fuera, y eso sí era grande, ¿sí? Esto es lo que hace la ciencia, disminuir la creación. Pero también, así como me acuerdo de mi profesor de física, me acuerdo de mi profesor de cristología, porque siempre decía que cualquier conversación frente al ateísmo, frente al evolucionismo, tenía que partir de una premisa, y era que el ser humano era algo importante de la creación, ¿sí? Por encima del resto de cosas. Si ese principio está de acuerdo, discutimos el resto, pero si para ti el ser humano no está en el eje central de la creación, no podemos discutir. ¿Por qué? Porque está sacando el ser humano aparte. Y esto es lo que hace la ciencia, reducir, ¿sí?, la creación a que venimos de un mono, ¿sí?, o a que venimos de un miquito, ¿cierto? Algunos tienen cara, pero pues no venimos de ahí, ¿cierto? O que nosotros somos simples máquinas. Y en parte tienen razón, porque nuestro cerebro es una máquina. De hecho, cuando tú eres médico, cuando tú tienes que explorar la ciencia, hay muchas más razones para entender la creación que para no entenderla, que para negarla. Cuando tú vas a ver cómo funciona el cerebro, cuando tú vas a ver, los que somos papás, hemos visto la ecografía y vemos todo el proceso y decimos que es un milagro, la vida es un milagro. Pero la ciencia intenta reducir al hombre a algo muy básico, a algo que pareciera no fuera importante. Y ahí recuerdo las palabras del salmista en el Salmo 139, versículo 13. Y te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, que esta es una de las cosas que amo de las traducciones, y es que algunas traducen usando los géneros literarios de una manera especial. Y para mí este salmo, en el Salmo 139, 13, en la Nueva Traducción Viviente, es un poema, pero es un poema muy profundo. Miren lo que dice: tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. El ser humano es creado de una manera compleja. Claro que somos una máquina por dentro, pero esto tiene una complejidad. Tiene tanta complejidad que la ciencia cada vez saca una especialidad más para poder entender al ser humano. Usted va al oncólogo y ya hay oncólogos especialistas de todos los pedacitos del cuerpo. ¿Por qué? Porque el ser humano es más complejo, porque es un producto diseñado, alguien lo planeó, ¿sí? Entonces, cuando tú vas a tratar de responderte el vacío existencial, tú tienes que tener claro quién eres. Dice: tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Eso para mí es emocionante. Yo cierro los ojos después de leer esto, a veces lo pongo en audio y digo, wow, es como una película de Dios formando tus células, tus huesos, cada pedacito, para que la ciencia, para que el ateísmo, para que aquellos que no
que tienen algo, un vacío en el corazón que no han podido llenar, lo quieran simplificar y, por ejemplo, intentar acabar con una vida que es vida desde su misma concepción. Porque está demostrado. No solo lo dice la palabra, lo dice la ciencia, ¿sí? El problema en esto es que nosotros no hemos podido resolver el asunto y estamos andando con una piedra en el zapato para llenar ese vacío existencial. El último, a manera de introducción, la última postura es el efecto del existencialismo. Esto es muy filosófico. El efecto del existencialismo es aquello que el hombre cree acerca de existir, ¿sí? Y si tú no tienes claro que tú eres importante, que fuiste creado de esta manera, como dice la Biblia, entonces tú puedes llegar a la conclusión, como han llegado muchos, de que Dios está muerto o no existe. Y si Dios está muerto y no existe, entonces todo lo demás no existe, no hay Dios. Tampoco hay valores morales, tampoco hay estándares de vida y tampoco hay propósito y significado. Y cuando tú pierdes propósito y significado, ya ni la piedra en el zapato la tienes. Ya la roca se te puso encima. Porque allí es donde empiezas a confundirte. Porque Dios te creó con propósito, por propósito y para propósito. ¿Sí? Pero tú no has conectado el fundamento. Tú no has conectado por qué a Dios le plació crearte, porque a Dios te planeó diseñarte antes del antes, ¿sí? Entonces, esto que está alrededor de nuestro mundo, entonces, nos hace perder el significado. Y el significado es esencial para la supervivencia de cualquier ser humano. Porque cuando el hombre pierde el significado, pierde el propósito, entonces vemos hoy las filas que estamos viendo, ¿cierto? De enfermedades mentales, de problemas, de dificultades para avanzar, de esto. ¿Por qué? Porque se pierde el significado y el propósito. ¿Y por qué se pierde el significado y el propósito? Porque no tengo claro el fundamento. Y porque mi propósito se me volvió, fue una piedra en el zapato, y nadie quiere tener una piedra en el zapato. Entonces, ¿tú qué haces? Te la sacas y la botas porque no la entendiste. O la sacas y la pones claramente como tu fundamento. Génesis 1:27 dice: y Dios creó al ser humano, ¿a qué? A su imagen. Lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Ya vimos dónde caímos. Ahora nos devolvemos para entender que antes de esa caída había un plan, había un significado y había un propósito. Por eso podemos decir que todos los seres humanos tienen un deseo de significado, tienen una necesidad. Agustín de Hipona decía que es el semen religión, es la necesidad del hombre de lo espiritual. Y por eso cuando tú no sabes cuál es el fundamento, tú vas y lo llenas con cualquier cosa que te parece espiritual. Y como vivimos en una cultura, en este caso para Latinoamérica y para Colombia, un poco sincrética, llena de muchas cosas, revueltos, ¿sí?, ancestrales y demás, entonces vamos a buscar esa necesidad en lo que se nos aparece, ¿sí?, porque no hemos podido poner un fundamento sólido. Y esto entonces me llevaba a la conclusión de que ese significado, dice un hombre que se llama Víctor Frank, que ese significado, ese deseo de significado, el esfuerzo de encontrar el significado de la vida de uno mismo, es la primera fuerza motivadora del hombre. El problema es que para encontrar significado, tú tienes que saber quién eres y tú tienes que saber de dónde vienes. Y por eso hoy día del Padre tengo que decirte que si tú no puedes entender el fundamento de la paternidad de Dios en la creación que Él tiene para ti, va a ser muy difícil que tú puedas resolver los problemas que tienes. ¿Por qué? Porque nos hemos venido dando cuenta como iglesia, intencionalmente, que el 99.9% de los problemas que nos pasan son problemas de paternidad. Tú vas al área financiera y nosotros tenemos un discipulado básico, ¿cierto? Que busca que tú llegues a la iglesia y te ubiques en cualquiera en lo que crees que más necesitas. Y realmente cada uno apunta a lo mismo, a que tú te tienes que encontrar con tu Padre para llenar ese vacío y empezar a poner en orden las cosas. Y tú te aterrarías como el seminario de paz financiera no tiene problemas de plata. El 90% de las personas no tienen problema de dinero. Tienen problemas con este fundamento, con la paternidad de Dios. Y al no tener el fundamento de la paternidad de Dios claro, entonces sus finanzas no son claras.
Los matrimonios, ¿sí? Tenemos matrimonios en dificultad, difícil. ¿Y el problema fue el adulterio? No, eso fue una consecuencia. El problema era la paternidad. Y estos en este caso no sacaron la piedra, se dieron piedra. Ese es el problema con esta piedra. O tú la ubicas en el lugar adecuado o se te vuelve un peligro, porque te puede golpear y te puede dañar. La mayoría de las problemáticas que nosotros estamos viendo en la sanidad, en la necesidad de la iglesia de avanzar, tienen que ver con el mismo asunto: paternidad, la paternidad de Dios. Perdemos el conocimiento de la historia y nos confundimos. Miren, yo veía esta semana, no sé en dónde lo leía, y estaba recordando algo de historia. Estábamos recordando dónde nació la iglesia infantil, ¿sí? Mi esposa estaba estudiando al respecto y nos compartió un documento que encontró muy bonito del año 1700 algo, donde nace la iglesia infantil. Y la iglesia infantil nace producto de la industrialización. Les hablé de tecnología, les hablé de ateísmo, les hablé de todo esto, porque todo hace parte de la historia. En medio de la industrialización, la mujer se levanta por allá en Francia, entonces dicen: vamos a trabajar, las mujeres somos iguales, hemos hecho trabajar y nos vamos a trabajar. Y se fueron. Y como algunas mamás llegaron allá y dijeron: ¡ay! ¿Y los niños? ¿Sí? ¿Y qué hacemos con los niños? ¿Sí? Porque no todos tenían la posibilidad de pagar una ayuda, un apoyo en casa. ¿Y entonces qué hicieron con los niños? Se quedaron en la calle. Y los niños se quedaban en el ocio y en muchas cosas perdidos. Y un hombre consideró importante darle un espacio a esos niños. Y allí nace la iglesia infantil, ¿sí? Siempre hay una historia y con la paternidad siempre hay una historia. Todos tenemos una historia. Y la historia del ser humano tiene mucho alrededor. Y se acaba entonces en esas muchas problemáticas para llegar a ese mismo asunto. Por ejemplo, que una vida llena de temor, como lo vemos acá en Génesis, es una vida carente de paternidad. Escúcheme esto bien, porque estamos hoy los padres. Yo, pastor, pero hoy es el día del padre, no suave. ¿Sí? Porque los que somos padres, como oraba Orito ahora, pues tenemos un reto todos los días de tratar de ser a la imagen de Dios. Y yo te voy a decir algo que alguna vez aprendí de un amigo. Yo dejé de preocuparme porque yo sé que yo no voy a ser un padre perfecto. Pero lo que sí intentaré todos los días de mi vida es intentar comportarme a su imagen para que mi hijo vea su imagen. Y como Pablo me pueda imitar a mí porque yo lo imito a él. Porque yo voy a ser tan imperfecto como tal vez mi hijo como padre lo vaya a ser. Pero lo que nos garantiza a los dos que un día podamos no andar con una piedra en el zapato, sino con un fundamento, es que estamos claros en la paternidad de Dios. Mi hijo tiene claro que yo soy su papá, pero que hay un papá que es mejor que yo y que nunca le va a fallar, ¿sí? Yo sí le voy a fallar, y eso se lo dejo claro a mis hijos y a mis discípulos, a todos. Segundo, el perfeccionismo sin una paternidad sana es el reclamo a la exigencia de con una valoración no adecuada. No sé si hay perfeccionistas acá, ¿cierto? Pero todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. A mí me encantan los perfeccionistas. Yo a veces me vuelvo así también. Pero a veces tenemos que saber que no es así. Y normalmente la raíz de ese perfeccionismo fue un padre perfeccionista. Fue un padre que exigió por encima de la medida. O fue un padre que nunca exigió y contrario a eso la persona se fue al extremo para salir de allí. La paternidad afirma nuestras vidas. Por tanto, el vacío existencial solo podrá ser llenado de manera correcta y sana a través de la paternidad de Dios. Si usted tiene dudas con su propósito, con su paternidad, mira, hay muchas herramientas para leer acerca del propósito. Pero si usted no entiende quién es, que usted es hijo, y no entiende la paternidad de Dios en su vida, el resto no va a fluir, va a caminar con una piedra en el zapato. Porque la palabra nos deja ver claramente que la paternidad es el núcleo, es central al evangelio, ¿sí? Yo voy a compartírtelo de esta manera. El punto número 1, la paternidad es central, es el núcleo. Juan 14, versículo 6. Se los voy a pasar ahí para los que no tienen Biblia y para los que necesitan guardarlo, porque esto es fundamento. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Les contestó quién?
Jesús. Nadie llega al Padre sino ¿por quién? Por mí. Y me tomé el detalle con el equipo de producción de entregarte esta promesa hoy. Porque así como tú puedes tener una piedra, tú puedes tomar esta promesa hoy y entender que este es el fundamento que Dios quiere para ti y para los tuyos, ¿sí? Para la nueva temporada, para lo que estás haciendo, para tus sueños, para tus propósitos. Porque la paternidad de Dios no es solo una necesidad básica de todo ser humano. Es el núcleo del evangelio. Jesucristo, que es el centro, aquí lo pone como el motivo, la razón. Yo soy el camino. ¿A quién? Al Padre. Y por eso cuando la palabra te habla de hijo, cuando la palabra te dice Padre, ¿sabe cómo enseñó Jesús a los discípulos a orar? Padre nuestro. Para Jesús era clave que el centro del evangelio era restaurar la relación de Dios, el modelo original a su imagen a través de la paternidad de Dios. Pero eso tiene que tener un correcto entendimiento como el fundamento bíblico de la Trinidad. Entonces, cuando vamos a hablar de la paternidad, ayer alguien haciendo una reflexión de alguna situación que le pasaba, me decía, no, es que pastor, yo ya estoy sano, yo voy a visitar a mi papá. Y yo le decía, ¿y usted cree que eso es así y ya? Pero no es así y ya. Ese es el primer paso para restaurarte. Perdonar, acercarte, empezar a honrar. Pero aquellos que somos papás sabemos que la verdadera manera de empezar a restaurar lo que no nos llenaron, lo que no nos dieron, es cuando tenemos hijos y empezamos a hacerlo con los hijos. Cuando yo tuve una carencia paterna de protección, yo la sano cuando protejo a mis hijos. Cuando yo tengo una carencia paterna de proveeduría, de amor, de esto, mi papá no me la va a dar hoy. Yo lo está tratando de restaurar, yo ya lo amo, lo honro, ¿sí? Y eso me restaura en parte. Pero cuando yo tengo a mis hijos y los puedo amar como yo no fui amado, lo lleno a él y me lleno yo, ¿sí? Así funciona eso. Pastor, ¿y yo qué nada? Yo ya estoy muy grande. O yo le digo, pues precisamente de eso se trata esto, de entender el fundamento y de poder caminar en este fundamento sano, ¿sí? No como una piedra en el zapato, sino como el fundamento. ¿Qué es lo que pasa? Que en esta teología incorrecta de la paternidad de Dios, la Trinidad ha sido manejada en los extremos, ¿sí? Y hemos tenido la forma de manejar doctrinalmente o por tendencia o por temperamento. Unos lo manejaban y decían Dios Padre, ¿sí? Y entonces a unos les gustaba más esta forma y se iban a este extremo de Dios Padre, solo Dios. Y resulta que cuando tú divides esa Trinidad, que no se debe dividir, es una sola persona, son tres que son uno, ¿ya? Y tú te enfocas solo en Dios, entonces te enfocas solo en la ley. Y por eso te terminas yendo a ese extremo. Y entonces ahí te vuelves legalista. Pero llegan otros que dicen, necesitamos es un referente más cercano, alguien humano. Es Jesús. Y entonces no pones atención al Padre, sino que le pones atención al Hijo, que también es Dios. Pero pones toda tu esperanza en entender la humanidad, tu alma, cómo sientes. Jesús sí me entiende esto. Y entonces ahí te vuelves humanista. Y otros amigos no lo ven como padre, no lo ven como hijo, lo ven como espíritu. Y terminan y se vuelven espiritistas, ¿sí? Porque ven espíritus en la chancla, en la silla, en la ropa, en todas partes, ¿sí? Y el evangelio es uno solo. La Trinidad es paternidad. Por eso es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Para entender el fundamento de la paternidad, yo tengo que aceptar, entender y vivir la Trinidad. Y entender cada uno de ellos a través de la palabra de Dios en el pleno contexto bíblico, para qué están dados. Una correcta comprensión de la Trinidad nos lleva a anhelar una relación íntima con el Padre. Que fue lo que Jesús dijo, vino y les dijo, yo soy el camino. ¿A quién? Al Padre. Porque cuando pecaron,
se escondieron, tuvieron miedo, se sintieron inseguros, se sintieron rechazados. Pero yo a través de la cruz estoy llevándolos en el camino a la restauración perfecta de esa relación. De esa relación que es el fundamento. Cuando usted entiende entonces la Trinidad, usted empieza a anhelar una relación con su Padre, con su papá, con su papito. Y esa relación va a ser guiada a través del Hijo, a través de lo que Jesús hizo, a través de la comprensión de la cruz y a través del Espíritu Santo. La paternidad es la relación trinitaria perfecta. Es la razón de ser de la restauración de nuestra relación íntima y personal con el Padre. Pero hoy estamos viendo personas que llevan años de cristianos, miles de días de cristianos, ya somos pastores, algunos son líderes, otros son apóstoles, ¿sí? Patriarcas y todo lo que se han salido, ¿no? Pero no saben que son hijos. Por eso salen cada vez más cosas raras. Por eso cualquier cosa que quiera llenar ese vacío existencial te lo llena. Por eso es que ante el dolor, ante la pérdida, ante el sufrimiento, los cristianos hoy toman cualquier salida y llega cualquier brujo, cualquier cosa rara y ellos lo hacen. ¿Por qué? Porque no tienen este fundamento como un fundamento, sino como un problema. Porque no han decidido determinar, sentarse, entender y a vivir la Trinidad. Tal vez porque en algún momento lo hicimos muy complejo como iglesia y le dijimos a la gente que para poder entender la Trinidad había que ser teólogo, y eso es falso, porque la Trinidad es relación, la Trinidad es paternidad, y un padre no le exige nada a su hijo para relacionarse con él. ¿Sí? Como padre nosotros a veces sí ponemos requeñeques, pero Dios no. Dios no te pide que estudies, que hagas el seminario, que hagas el discipulado intencional de Tierra Nueva, todo, y los que vienen, no. Dios te pide solamente que tú entiendas y te acerques para no caminar más con una piedra en el zapato y trabajar intencionalmente mientras vamos pasando en la restauración de la paternidad de Dios. Porque nuestros padres imperfectos que amamos ya no pueden hacer nada. Es más, algunos no vamos a poder. Ya no están. Otros no quieren estar. ¿Y entonces qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir con el problema, con la piedra en el zapato? No puedes, porque la paternidad es una necesidad básica del ser humano. Pero tan es necesidad básica que el pueblo de Dios tiene que entenderla. El pueblo de Dios tiene que hacerla simple. ¿Cuántas veces tienes que preguntar? Cuantas veces quieras. Hoy no es el día, pero bien lo decía Jorge. Hay muchos seminarios discipulados donde usted en esta iglesia se puede sentar y mira, a mí me explica eso que yo no puedo entender. Sí, yo vengo y adoro a Jesús, Jesús, ¿y cuál cruz? No entiendo eso de la cruz. Y por eso tú ves personas que no han entendido la cruz y no entienden la paternidad de Dios. Pierden su valor personal porque no han entendido la cruz. Y la paternidad de Dios tiene que ver con la cruz. La paternidad de Dios tiene que ver con el Espíritu Santo. Jesús siempre modeló una correcta y sana relación con el Padre. Marcos 14:36. Aquí Jesús estaba, perdóneme la expresión, en la inmunda. Ni usted ni yo nos ha tocado esto, ¿sí? Y aquí Jesús dice, Abba, Padre. Algunos han interpretado la expresión Abba como una expresión muy cercana de intimidad y la han traducido como papito. Y no está mal, pero algunos traductores en su ampliación lo que consideran es que la palabra Abba es una palabra de intimidad, que no necesariamente tiene que ver con la informalidad de llamarle papito a Dios, ¿sí? Pero sí con la claridad de que Abba es alguien que tiene claro quién es su papá y que se acerca a él confiadamente para decirle papá, padre o papito, porque se acerca a él. Pero quienes no tuvimos eso, pues obviamente no nos vamos a acercar de una buena manera. Y aquí estoy dando el modelo de Jesús, no en lo fácil, sino en lo difícil. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y cuando yo veo esto, tengo que decirte que los problemas de autoridad, que los problemas de rebeldía, no son problemas de autoridad y de rebeldía, son problemas de paternidad. No, es que mi hijo está rebelde, yo soy rebelde. Es paternidad.
En esa definición de Abba, dice expresión de intimidad y confianza con el Padre. Cuando tú no puedes tener la confianza para confesar, para hablar. Y vamos a ser honestos, nos dañaron. Muchas veces nos dijeron, no hables, no puedes hablar. Confundieron la autoridad, ¿sí?, con autoritarismo. Y si hay algo que la autoridad tiene claro, es el ejercer la paternidad de Dios. Porque una autoridad que no está sana de paternidad es una autoridad que siempre lastima. Y por eso es que nos golpea a nosotros tanto lastimar a nuestros hijos. Porque normalmente los lastimamos donde tenemos los vacíos paternos, donde no hemos terminado de entender en nuestra relación íntima y personal con Dios qué es lo que Dios quiere. Y por eso se necesita de la Trinidad para entender la paternidad. Y aquí te estoy hablando de Jesús, quien modela la correcta relación con el Padre. Pero el Espíritu Santo viene entonces a afirmarla, a sellarla, ¿sí? Yo lo definía de esta manera. El Espíritu Santo es como el notario que convalida y certifica la autenticidad de lo que tú estás haciendo, un documento. Mira lo que dice Romanos 8, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿son qué? Hijos de Dios. La paternidad, la dirección, el propósito. Entonces, ¿de qué me sirve a mí intencionalmente tener todos los dones y talentos si yo no sé ser hijo? ¿De qué me sirve a mí llegar a ocupar una posición, ser una cabeza relevante y que Dios me puso por cabeza y no por cola, si lo que soy es un cabezón que no sabe ser hijo de Dios? Y cuando viene la primera dificultad, entonces yo termino lastimando a alguien o lastimándome yo. ¿Por qué? Porque no la sé ejercer. Y si tú no eres hijo, siempre que ejerzas autoridad vas a tener dificultades. Y aquí dice la palabra de Dios, porque todos los que son guiados, Dios guía, ¿sí?, a través del Espíritu de Dios a sus hijos. Dice el versículo 15, y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice ¿a qué? Al miedo. La relación del Padre con nosotros es a través de nuestro espíritu. Y por eso necesitamos tener una relación paterna restaurada. Dice, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. No éramos hijos, éramos huérfanos. Pero a Él le plació a través de la cruz pagar el precio para que tú y yo fuéramos adoptados como hijos y ser guiados por ese mismo Espíritu. Pero si tú no entiendes que es uno solo, no entiendes que es Padre, que es Hijo y que es Espíritu Santo, y que es a través de esa Trinidad perfecta como tú restauras tu relación con el Padre, tú vas a seguir pensando que es cuestión solo de un ejercicio científico o de un ejercicio terapéutico. Y resulta que esto es más profundo. Esto tiene mucho más que ver con tu diseño, ¿sí? Dice, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar, Abba, Padre. Solo cuando tú entiendes una relación correcta, paterna con Dios, con el Hijo de Dios y con el Espíritu Santo, entonces tú vas a poder clamar, Abba, Padre. ¿Cuánto tiempo tengas que pasar allí? No sé. Pero dice la palabra ahí en el versículo 16, el Espíritu mismo les asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Porque vamos a ser honestos, como Adán y Eva, usted y yo dudamos, ¿sí? Y yo sé que hay unos que calavera, ¿sí o no? Que cuando uno les dice, usted es un santo, le dice, uy, no, pues usted no sabe quién soy yo. Porque dudamos. Pero ¿quién no lo recuerda? Dice la palabra de Dios, el Espíritu. El Espíritu es el notario que viene y le dice, yo sé que usted no cree eso, pero usted es un hijo de Dios. Y necesito que vivas tal cual lo haces, tal cual el Señor lo está llamando. El Espíritu Santo certifica tu identidad. Y toda relación con el Espíritu Santo por fuera de la paternidad misma de Dios, ¿sabes en qué se termina convirtiendo? En una relación supraespiritual, ¿sí? De un término que escuché muy especialmente ayer para estudio, que se llamaba anarquía espiritual. Cuando tú te intentas relacionar con Jesucristo y con el Espíritu Santo sin restaurar tu paternidad con Dios, a ti se te vuelve o espiritismo o humanismo. O tú te vuelves más bueno que el Papa, ¿sí? O te vuelves medio brujo. ¿Por qué? Porque no tienes el ancla de la paternidad.
Porque el ancla de la paternidad me permite relacionarme perfectamente con Jesús, que lo hizo por mí, restauró mi paternidad, y relacionarme con la persona del Espíritu Santo, para tener la experiencia, para vivirlo, pero para conducirme como hijo de Dios y no como un brujo. No buscando místicamente lo que Dios ya a través de la palabra me dijo, ¿sí? Y allí entonces la identidad va a fallar. ¿Por qué falla eso? Punto número 2. Porque algunos cristianos quieren vivir con una paternidad triple A, ¿sí? Algunos cristianos viven con una paternidad triple A, pero no es la triple A de la calificación de Standard & Poor's, ¿no? Es una triple A de las que venden en San Nicolás, ¿sí? Algunos creen que la paternidad se va y se consigue duplicada. Y véndame un libro de paternidad y ahí sale. Y le voy a mostrar cómo la palabra dice que eso va a pasar. Juan 8, 42, 47. Si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían. ¡Wow! Si Dios es tu padre, tú no tienes problemas para relacionarte con la cruz y con Jesús. Si Dios es tu padre, tú entiendes que aunque esta copa no quieres beberla, vas a hacer la voluntad de Dios. Pero si tú no tienes a Dios como tu padre, tú vas a intentar usar a Jesús. Vas a intentar usar un método. Vas a intentar buscarlo en lo místico, en lo sensorial. Y resulta que no comienza allí. Si Dios fuera su padre, les contestó Jesús, ustedes me amarían, porque yo he venido de Dios y aquí me tienen. No he venido por mi propia cuenta, sino que Él me envió. Versículo 43. Para ustedes con mucho cariño. ¿Por qué no entienden mi modo de hablar? Porque no pueden aceptar mi palabra. Mire, el gran lío que tenemos hoy de que esto sea una piedra en el zapato y no un fundamento, es que seguimos sin entender que este es el fundamento. Y cuando nosotros no tenemos la palabra como fundamento, dice Pablo en Efesios que somos niños zarandeados por todo viento de enseñanza y de astucia. Y perdónenme la palabra, cualquier pendejo viene y dice cualquier cosa y usted la cree. Y usted dice, ay, sí, eso era como de Dios, ¿no? Coja su Biblia, ábrala. Oiga, y eso lo dice la Biblia, ¿y dónde? Dude, aplique, sea hoy Tomás. No, usted lo que tiene que hacer es bañarse 7 veces con este jabón. Y yo digo, Dios mío bendito. Usted lo que tiene que hacer es orar de esta manera para que la cadena intergeneracional que lo está afectando, el demonio venga aquí y se cruce con otro y se va a generar una guerra cósmica espiritual donde usted va a ser liberado. ¿Aló? Paternidad es triple A. La paternidad que el diablo ofrece es una paternidad triple A. ¿Cómo así, pastor? ¿El único padre es Dios? No. Ustedes son de su padre, el diablo. Porque si Dios no es tu padre, ese lugar lo ocupa otro. Y si Dios no es tu padre es el diablo. Y si tu paternidad no es sana para Dios, pues tu paternidad funciona para el diablo. ¿Cómo? En orfandad. Porque en vez de ser hijo, funcionas como huérfano. Y ahí es donde el diablo viene y le dice, usted tiene derecho, sea feliz, eso no importa, usted se arrepiente y después eso pasa lo mismo. Ustedes son de su padre el diablo, cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido un asesino y no se mantiene en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente expresa su propia naturaleza, porque es mentiroso. ¿Sabe cómo lo llama la palabra? Es el padre de la mentira. Usted y yo somos hijos del padre de la verdad. Y somos hijos del padre de la verdad. Por tanto, como hijos de ese padre, nos movemos por la verdad. No por todo viento de astucia, no por moda, no por forma, sino por la palabra de Dios.
Y por eso a mí me encanta cuando vienen personas movidas por estos vientos, porque yo me quedo escuchándolas y le digo yo, ¿en serio? Y eso dice la palabra eso, ole. No, a mí me dijeron. Déjame, yo estudio y le pregunto a Dios, o por lo menos leo, pues sí. Porque sé que hay un padre de la mentira. Y sin embargo, dice la palabra, a mí, que les digo la verdad, no me creen. Ay, yo me siento como Jesús en este momento. Uno dice y dice y dice y dice la verdad, pero esta generación sigue creyendo que el orden de los humanos no afecta al resultado. Y yo te quiero decir que en la vida en Cristo sí. Hay cosas de orden y propósito que Dios no está dispuesto a negociar. Bueno, Dios en su misericordia las permite, pero que si tú las negocias, te estás prestando para obedecer al padre de la mentira. Y cuando revuelves eso y dices, no, yo ahora peco y mañana más adelante me arrepiento y después ya ahí sí soy buen cristiano, espero que alcances a llegar, porque de pronto no alcanzas a llegar. Pero si estás acá es porque la misericordia de Dios, de tu Padre Celestial, te ha alcanzado, para que esto no sea más una piedra en el zapato, sino que tú atiendas la voz de tu Padre. Dice versículo 46, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, ¿por qué no me creen? El que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. El pueblo se extravía por falta de conocimiento. El pueblo se extravía porque se aleja del fundamento. Se aleja de un padre que es fiel. Sí, tuvimos padres que no fueron perfectos. Somos padres que no somos perfectos. Estamos intentando hacer la voluntad de Dios. Pero sí tengo que decirte hoy que siempre será más cerca, anclado a la paternidad de Dios, terminar de ajustar, de arreglar y de dirigirnos a la verdad, que haciendo y prestando atención a paternidades AAA que el diablo nos ofrece. La paternidad de Dios es perfecta. El diablo quiere darte una copia barata de la paternidad de Dios para suplir tus necesidades. El diablo te dice, toma el atajo. El diablo te dice, no pierdas tiempo, fúmate esto, lo solucionas ya. Pero eso no es lo que Dios quiere para ti. El diablo te dice, hazlo a tu manera, pero Dios te dice, pasa esta copa que yo estoy ahí. El diablo te ofrece llenar las necesidades en tus conflictos, en tus problemáticas, en las adicciones, en las crisis matrimoniales, en la identidad sexual, en la ambición de las riquezas, en el perfeccionismo, en la violencia doméstica, entre otros. Porque esa necesidad la tenemos. Esa necesidad de aprobación, de seguridad, esa necesidad de un amor incondicional, esa necesidad de alguien que siempre esté allí. Y por eso cuando el hombre nos falla, nos golpea, porque ponemos nuestra expectativa en la necesidad que tenemos. ¿Alguien tiene una necesidad aquí? Todos creo que tenemos necesidades, unas más grandes que otras, unas más apremiantes que otras. Pues yo quiero decirte que a través de la paternidad de Dios, esas necesidades están completas y llenas en Cristo, porque solo Jesús es la fuente para proveer y comprenderte a ti como hijo. Solo Jesús, solo la cruz puede proveerte a ti como hijo la paternidad correcta de Dios. ¿Y sabes qué lo ratifica? La esperanza que tenemos en Él, en lo que Él hizo. Romanos 5:5 termina el punto número 3 diciendo, Él demostró su amor por nosotros en la adopción. Juan 3:16 dice, porque tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿A quién? A su Hijo. Era una transacción de hijo por hijo. Yo entrego y te abrazo a ti. Yo entrego a mi hijo que no hizo nada para abrazarte a ti que eres una calavera. Eso es un amor muy grande. Pero si tú no tienes comprensión de tu relación trinitaria con Dios como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo, tú no lo vas a entender. Entonces cuando tú vas a amar a alguien, cuando tú vas a amar a tu esposa, tú no lo vas a entender. ¿Por qué? Porque Él es correctamente, perfectamente Dios Padre para enseñarme a relacionarme sanamente con otros. Y por eso dice ahí Romanos 5:5, y esta esperanza no nos defrauda,
porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Y Gálatas 4, versículo 4 lo dice de la siguiente manera: pero cuando se cumplió el plazo, dígase usted mismo ahí, hoy es el plazo. Cuando se cumplió el plazo, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer, nacido bajo la ley, para rescatar a los que estaban bajo la ley, a fin de que fuéramos adoptados como hijos. Porque por la ley tú y yo no podríamos estar hablando de esto. Tenía que venir su Hijo a la cruz, a morir en la cruz, para que tú y yo podamos dar cuentas de esta transacción y venir ante el notario, que es el Espíritu Santo, con un documento que dice: Jesús murió en la cruz por mí. Usted saca su minuta y abre Juan 1:12. Dice que a los que lo reconocieron, a los que creyeron en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y con ese documento usted se presenta: yo lo reconocí en mi corazón. Y el Espíritu Santo le dice: ah, bueno, siga, usted es hijo. ¿Por la ley? No, por la ley no cabíamos. Solo su pueblo cabía en la ley, pero hizo un solo pueblo a través de la cruz. Y si tú no entiendes estos fundamentos, que son los que te han predicado los 50 años que llevas de cristiano, vas a seguir batallando con problemas y dificultades que solo tienen que ver con que tú entiendas que tú eres hijo. Y si eres hijo, lo tienes todo, porque Él no te pide nada. Y aquí dice: a fin de que fuéramos adoptados como hijos de Dios. Ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo. Yo me quiero parecer a Jesús. Claro, todos dicen: yo quiero ser como Jesús. Sé como Jesús primero y aprende a ser hijo. Porque el que aprende a ser hijo soluciona una cantidad de cosas. No va a tener problemas de autoridad, no va a tener problemas. Miren, yo decía: ay, esto de la disciplina de los hijos es un rollo. Yo es como que me paso. Yo ya no sé si darle cantaleta, darle duro, no sé, echarlo de la casa, no sé, no, solo tiene 8 años. ¿Qué horas cumple los 15 para que vaya? Yo no. Y yo me siento a veces que digo: pero Padre, Señor, ¿cómo haces con nosotros? Y entonces yo me pongo a verme al espejo y digo: has sido muy paciente conmigo. Y me has esperado en esto, y me has permitido esto, y la embarré en esto. Y yo digo: uy, Señor, esto a tu imagen es muy duro. Pero yo les dije en Génesis que nos creó a su imagen. O sea que tú y yo como hijos tenemos la imagen del Padre. Tenemos el modelo. Y no es fácil. Pero Dios dice acá que ya somos hijos. Y por esa razón nosotros podemos, en la misericordia de Dios, entender su paternidad, su humanidad y la presencia de su Espíritu como el sello. Dice: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, que clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Dios ya te marcó. Romanos 8:14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar: Abba, Padre. En otra porción de la Biblia dice que ustedes no recibieron un espíritu de temor, de timidez, sino ¿de qué? De poder, de amor y de dominio propio. Un espíritu del Padre, que tiene todo el poder. Un espíritu del Hijo, que es todo amor. Y un espíritu del Espíritu Santo, que es el que nos da el dominio propio. Y si tú abrazas hoy la paternidad de Dios a través de la Trinidad de Dios, tú tienes que caminar de aquí en adelante sabiendo que eres completo en Cristo. Que hay una copa dura de pasar, sí. Él dura. Y algunas nos tocan más duras. Pero hoy tú tienes que tener claro que el Señor dijo que cuando se cumplió el plazo, y hoy es el plazo, para que tú dejes de cargar esta piedra como una piedra en el zapato y la pongas como el fundamento de tu vida.